Bienvenido, estimada audiencia, a la Iglesia al Aire. Siempre mis oraciones por usted. Que la paz de Dios esté reinando en sus corazones. Y doy gracias a nuestro Dios y me siento muy honrado por usted visitar estas redes sociales y estar viendo estos videos que cuelgo acá. Oro a mi Dios que aunque sea una palabra, quede grabada en su mente y en su corazón de todas estas enseñanzas, y usted la lleva a la práctica, a la vida espiritual como a su vida secular. Y Dios me lo bendiga maravillosamente. Hoy meditaré con ustedes el tema profecías de la venida de Cristo. Para los amantes de las profecías bíblicas, quédese conmigo. Y para este tema he tomado una porción de la Biblia que encaja perfectamente. Y esto lo tenemos en segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Y dice así la palabra de nuestro Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bendito Espíritu Santo. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor y Cristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dios añada mayor bendición a su bendita palabra. Hable a su vida, principalmente a la mía. En esta segunda carta a los de Tesalónica, Pablo dice que la gente no se deje enloquecer. Explico esta palabra. En la Reina Valera suele suavizar bastante algunas palabras, y aquí donde traduce el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente, en realidad el término griego se podría traducir: no os dejéis enloquecer fácilmente. Con eso de que el Señor está cerca. Porque hay gente que se excita tanto, se conmueve tanto, que se vuelven locos. Sigue diciendo el apóstol Pablo: no caigáis en eso, ni os dejéis engañar en ese sentido, ni por palabra, ni porque alguien le predique, ni por espíritu, ni por una carta como si fuere nuestra. Porque en esa época falsificaban también las cartas del apóstol Pablo. Ahora lo que dice aquí Pablo es verdad, estimada audiencia. Y estos días son los más adecuados para hablar de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 en adelante. Y explicaré por qué. Por lo que dice aquí el apóstol Pablo. Sobre las profecías de la venida de Cristo. Es algo que ha sido real a lo largo de prácticamente toda la historia del cristianismo y que implica una desobediencia frontal a las enseñanzas del Señor. Y usted se dirá: ¿por qué, predicador? La respuesta está en Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 8. Y veamos qué nos dice la palabra de Dios acá. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ojo, mire lo que le preguntan. ¿Y a dónde está la desobediencia? Le dicen: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Primer mandato de Cristo, de nuestro Señor. Esto no es cosa nuestra. Esto es una cuestión del Padre. Y no perdáis un segundo en eso. ¿Pero a qué nos hemos dedicado hoy? Aparte de predicar del materialismo. Adivinar el tiempo, la fecha y la hora que Cristo viene o que es el fin del mundo. ¿Sí o no?
Segundo mandato que lo da aquí en Hechos capítulo 1, el 6 al 8. Vuestra función es ser testigos míos cuando recibáis el poder del Espíritu Santo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A regañadientes, pero lo hicieron los apóstoles. Cumplieron ese versículo 8. Esa profecía ya está cumplida. Si no vean los apóstoles, o mayormente el apóstol Pablo, al final de su carrera, dice que llenó todo el mundo de aquel entonces, de aquella época, de esa fase de la historia. Lo llenó del Evangelio de Dios, de las buenas nuevas, del Evangelio del reino de Dios. Lo llenó todo ese mundo. Entonces, recalco, nuestra misión es predicar el Evangelio del reino de Cristo. No son los tiempos y las razones. Eso está en la potestad del Padre. Él sabe cómo lleva esa agenda. Nosotros nos toca hoy en el siglo XXI alcanzar las nuevas generaciones. Hay que seguir sembrando el Evangelio del reino de Dios y que Dios, el Espíritu Santo, lleve esos frutos a Cristo de la conversión de las almas. Nosotros nos toca predicar, así como lo hicieron los apóstoles. Entonces, estimada audiencia, el mandato de Cristo es muy claro, pero hay gente que lleva desobedeciéndolo y además lo hace con entusiasmo, pisoteando totalmente la enseñanza de nuestro amado Cristo. Dicho esto, tenemos un capítulo a estudiar muy delicado, fundamentalmente porque hay mucha gente que tiende a tener una gran imaginación novelera y suele ver en la Biblia lo que no está en la Biblia. De manera que hoy nos encontramos con uno de esos hermosos capítulos. Hoy lo llevo al contexto del capítulo. La iglesia de Tesalónica está sufriendo una persecución en manos de los judíos que se relatan en el libro de los Hechos. ¿Y quiénes son esos judíos? Los fariseos. Pero a partir del capítulo 9, los sacerdotes fariseos o los fariseos se convirtieron a Cristo. Pero a la par de ellos se levantaron los seduceos. ¿Y quiénes son los seduceos? ¿Se recuerda? Aquellos que le preguntaron a Cristo que hubo una mujer que tenía 7 maridos. Murió la mujer y murieron los 7 hombres. Y le dice, en la resurrección, ¿quién será el marido de esta mujer? Y Cristo les dice, e ignorad las escrituras. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. ¿Y por qué les dice eso él? Porque los seduceos no creían en la resurrección. Entonces, cuando los seduceos oían predicar a los apóstoles, mayormente al apóstol Pablo, acerca de la resurrección, porque ese era el mensaje de ellos. Cristo vino, fue muerte con muerte de cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Cristo vive. Ay, cuando escuchaban decir eso a los seduceos, era como una espada que le metían directo en el corazón. Y esto suele ser habitual cada vez que hay un periodo de persecución. La gente empieza a preguntarse si la venida de Cristo está cerca. Y esto ha sucedido a lo largo de 20 siglos de la historia del cristianismo. Cuando las cosas van bien, la gente no es que no se acuerde de la venida del Señor, pero parece que no es tan necesario. Algo que nos pilla de cerca. Porque no la estamos pasando tan mal. Los niños crecen, van a la escuela, luego a la universidad, la familia está bien, vamos de paseo, tenemos para comprar lo que queramos y los pilla de lejos. Es decir, que Cristo ve, que Cristo está a las puertas, Cristo viene, no los interesa mucho. Pero de pronto hay una situación difícil y es muy habitual a lo largo de la historia que efectivamente la gente se plantee que la venida del Señor pueda estar cerca, y a la gente de Tesalónica le pasaba eso. E incluso en la primera carta a los de Tesalónica se ve que además
Algunos aprovecharon para dejar de trabajar, porque total el Señor está tan cerca que no vamos a perder el tiempo trabajando, que además es algo incómodo. Bueno, para los que no les gusta trabajar es incómodo. Para aquellos que les gusta trabajar, ese es el medio para ganarlos el pan de cada día. Hoy, estimada audiencia, déjeme darle algunos ejemplos de desobediencia descarada, de ridícula y escandalosa, por no dejar al Padre de los tiempos y las sazones hacer lo suyo. Primer personaje, Hilario de Poitiers. En el siglo IV después de Cristo, anunció que el fin del mundo tendría lugar en el año 365. Se lució don Hilario, porque no sucedió. De ahí le sigue Martín de Tours, de quien se dice que era un santo, por cierto, que respaldó la ejecución del primer hereje en el seno del cristianismo. ¿Por qué razón, estimada audiencia? Hasta el siglo IV no se había matado a nadie porque fuera un hereje, pero en dicho siglo IV el cristianismo se acostó con el emperador de Roma y ya podían matar a los herejes. Entonces Martín de Tours anunció que el fin del mundo tendría lugar antes del año 400 después de Cristo, porque el anticristo ya había nacido y andaba caminando o pululando ahí por el mundo. Pero no fue así. No vino ni Cristo ni fue el fin del mundo. De ahí se levanta Hipólito de Roma. Fijó el fin del mundo para el año 500 después de Cristo. Y uno dice, ¿y cómo llegó al año 500 después de Cristo? Pues lo basó en las dimensiones del arca de Noé. Y uno se pregunta, pero el arca de Noé, ¿qué diablos tiene que ver con la segunda venida de Cristo? Pero al final tampoco Cristo vino en el año 500. Entonces, estimada audiencia, casi todas las gentes que anuncian fechas falsas acerca de la venida de Cristo, del fin del mundo, encuentran una base supuestamente en la Biblia. Luego le sigue el español Beato de Líbano. Anunció, no dio un año, dio el día y el mes. 6 de abril del 793 después de Cristo, que ese día tendría lugar el fin del mundo o la venida de Cristo. Llegó el día y no sucedió, pero al menos no estuvo engañando a la gente durante décadas. Luego le sigue Joaquín de Fiore, que era un predicador medieval, anunció que la segunda venida de Cristo sería entre 1200 y 1260. No era afinar mucho, pero no vino Cristo, ni sucedió el fin del mundo. Y sus sucesores siguieron dando fechas entre 1290 y 1335. Bueno, si no me equivoco, allá por 1335 estaba acabando la peste bubónica, que se llevó a millones y millones de personas al otro mundo. Entonces, estimada audiencia, la venida del Mesías no solo la profetizaron cristianos, también judíos. Amarre los pantalones. En el siglo XVII, un judío cabalista que se llamaba Sabasti Savi anunció que el Mesías aparecería en 1648. Hubo cristianos que le creyeron y pensaron que Cristo iba a aparecer en 1648. Y como llegó 1648 y no apareció Cristo, Sabasti pasó la fecha para 1666. El problema de Sabasti es que decidió convencer al sultán de Turquía para que le aceptara como Mesías, porque era él. Y el sultán de Turquía le dio a elegir entre convertirse al Islam o ser decapitado. Y Sabasti seguramente, de manera sensata, se convirtió
al Islam. De ahí le siguió el cardenal Nicolás de Cusa. Predijo que el fin del mundo tendría lugar entre 1700 y 1734, pero no sucedió. Otro cardenal, Pierre de Pekín, anunció no el fin del mundo, pero sí la llegada de Cristo para 1789. Y adivine, tampoco sucedió. Estimada audiencia y amigos en general, acerquémonos a un territorio más próximo al nuestro. El predicador adventista de los Estados Unidos, William Miller, y fundador de la Iglesia del Séptimo Día, anunció que la venida de Cristo tendría lugar el 28 de abril de 1843. Lo basó supuestamente en el libro de Daniel. El libro de Daniel es uno de los libros más maltratados por charlatanes escatológicos a lo largo de la historia. Como no vino Cristo el 28 de abril, William Miller pasó la fecha para el 31 de diciembre de 1843 y tampoco vino Cristo. De manera que lo traspasó para el 21 de marzo de 1844, pero tampoco vino Cristo. Pero los seguidores de William Miller, que ya estaban hundidos, ya que 3 fechas en menos de un año y este no había acertado ninguna, era de vergüenza y humillación. Entonces uno de los seguidores de William Miller dijo que él pasaba por el campo y vio como Cristo no vino a la tierra y pasaba de un lado del cielo a otro lado en 1844. Ustedes dirán, esto es una estafa. Muy cierto. Pero los adventistas del séptimo día lo siguieron enseñando todavía y dijeron que Cristo en 1944 pasó al santuario. Dígame usted. De ahí le sigue Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. Se dedicó a anunciar también el fin del mundo o la venida de Cristo y lo anunció para 1874, basándose también en Daniel, pero tampoco Cristo vino ni sucedió el fin del mundo. De manera que lo anunció para 1914 y tampoco vino. Lo pasó para 1918 o tampoco vino Cristo. Pero Charles Russell para esa fecha ya había muerto y sus sucesores serían conocidos como los Testigos de Jehová. El sucesor de Charles Russell, Joseph Franklin Rutherford, presidente de la sociedad Westover de los Testigos de Jehová, anunció que el fin del mundo sería para 1921 e incluso compró una bonita casa en San Diego, California, donde dijo que alojaría a los patriarcas. Nada que ver. Y como no vino Cristo, los Testigos de Jehová lo anunciaron para 1975 y dieron otra fecha más, pero tampoco vino Cristo ni fue tampoco el fin del mundo. A ellos le siguió Herbert Armstrong, el fundador de la Iglesia Universal de Dios. Lo anunció para 1936, pero no vino Cristo. Para 1962 lo anunció su sucesora, la divina John Dixon, pero tampoco vino Cristo. A ellos le sigue Jim Jones, el fundador del Templo del Pueblo. Lo anunció para 1967 y no vino Cristo. ¿Se recuerda, estimada audiencia y amigos, que Jim Jones llevó a una montaña a todos sus seguidores y se quitaron la vida? Porque les había dicho que en ese mes, día y fecha, iba a venir Cristo y no sucedió así. Fue una noticia escandalosa a nivel mundial. ¡Qué terrible va! De ahí le sigue David Beers, el fundador de los Niños de Dios o la Familia Internacional. Lo anunció para 1974 y Cristo no vino ni fue el fin del mundo tampoco. Pero a pesar de que estas personas mienten, hay gente que le sigue. A ellos se unió William Branham, que ahora mismo es un predicador que casi nadie
conoce, pero que fue tremendamente célebre en los Estados Unidos desde de los años 40 hasta los años 70 del siglo XX. Él lo anunció que Cristo venía para 1977, pero no vino Cristo. En 1976, Paul Robertson, un televangelista muy conocido que en su día quiso presentarse a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, anunció que la venida de Cristo era para 1982. Y como no vino, la fecha la pasó para el 2007, donde Cristo tampoco vino. A él le sigue Edgar Wiseman. Este escribió un libro maravilloso que se titula ¿Por qué el arrebatamiento no tendría lugar en 1988? Por supuesto, estimada audiencia, lo había anunciado para 1988. Pero no hubo arrebatamiento en 1988. Entonces lo pasó para el 30 de septiembre de 1989, pero tampoco se produjo un arrebatamiento de la iglesia. A ello, y en esa época había aparecido otro Mesías judío. Bueno, en los judíos no hay una generación en que les aparezca un Mesías. Por supuesto, ninguno es verdadero y no lo van a encontrar porque el verdadero Mesías vino hace siglos. Cristo, el único Dios y verdadero que vive por los siglos de los siglos. No hay otro. Aunque Cristo anunció que después de él iban a venir muchos en su nombre y que se iban a llamar Cristos o el Mesías. Pero solo uno hay, que es Dios. En este caso se trataba de Menachem Mendel Cherson, que supuestamente se iba a proclamar Mesías el 9 de septiembre de 1991. Pero finalmente decidió que pensaran que él era el Mesías y no proclamarse del todo. Hizo bien, porque murió 3 años después, en 1994. Pero este judío, antes de morir, dejó una semilla venenosa. Porque él creó un grupo que hasta la fecha se llama Abad Lubavitch, que tienen una influencia extraordinaria en la política de los Estados Unidos, en la política de Israel, y ahora, gracias a Javier Milei, en la política de Argentina. Y me puedo venir más cerca, pero lo dejamos ahí para evitar problemas. Después de este judío se levanta Harold Camping, otro de estos predicadores dispensacionalistas. Anunció el arrebatamiento para el 6 de septiembre de 1994. Como no sucedió, después lo anunció para el 29 de septiembre de 1994. No sucedió tampoco dicho evento. Luego lo anunció para el 2 de octubre de 1995. Luego al 31 de marzo de 1996 y finalmente al 2011. No hace falta que les diga que no acertó nunca, ¿no? Todavía peor fue cuando el dispensacionalista y sionista Hal Lindsey, autor de un libro muy popular pero absolutamente ridículo, que se llama La agonía del gran planeta Tierra, nos anunció que en los años 80 iba a ser el arrebatamiento de la iglesia o el fin del mundo, y tampoco sucedieron tales eventos. Después de él se levantó Jaime Gordon, televangelista, quien anunció que el arrebatamiento de la iglesia o el fin del mundo era para el año 2000 y no sucedió. De ahí le sigue Harry Falwell, otro televangelista que habló del juicio de Dios para el año 2000 y no sucedió. Y por supuesto, para los amantes dispensacionalistas se levanta Tim LaHaya y Harry Henkin, que han escrito una serie de novelas de escatología, ficción, que se llama Dejados Atrás.
No sé si usted la ha visto, o creo, o me atrevo a decir que muchos de ustedes ya la vieron, mayormente y son cristianos o pastores, que han visto esta serie de novelas de escatología ficción dejados atrás, creados por estos actores, que también dieron fecha, hora y mes de la venida del Mesías o del fin del mundo. Y entre esas fechas fue el año 2000, que también dijeron que aparecería el anticristo, pero no fue así. No fue así. Estafas increíbles a través de la historia, mentiras increíbles a través de la historia, pero aún hay gente que sigue creyendo en estos personajes. A este le sigue el dispensacionalista y ultracionista John Hagee, que pastorea una mega iglesia evangélica en Texas, autor de muchos libros, entre ellos La Cuarta Luna de Sangre, en defensa de Israel y otros muchos más. En el año 2014 y 2015 nos aseguró que iba a venir el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque habían lunas de sangre. Y en muchas cosas y en muchas veces yo he hablado acerca de las lunas de sangre y asumo mi responsabilidad que me he equivocado. Y cualquiera que ha leído la Biblia diría, ¿qué tiene que ver el arrebatamiento con que hayan un fenómeno que son las lunas de sangre? Las lunas se ponen rojas. No tiene absolutamente nada que ver, pero si lo ignoramos, lo creemos. Estimada audiencia, no los quiero aburrir. La lista sigue. Pero quiero tocar como último personaje, y aquí con todo el debido respeto, retener lo bueno, rechazar lo malo. G. Ávila decía que el arrebatamiento se iba a producir a una generación de la fundación del Estado de Israel. Esto era un disparate, porque no está en ningún sitio de la Biblia. Además, calcularon la generación como de 70 a 80 años, según lo que dice el Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70, a lo sumo 80, lo cual es antibíblico, porque la Biblia a las generaciones siempre las marca por 40 años. De manera que tomando 1948, que es la fecha de fundación del Estado moderno de Israel, y sumando 70 años y quitándole 7 de la última semana de Daniel, mire usted, el arrebatamiento tenía que producirse al principio del siglo XXI, pero no fue así. Entonces le añadieron 10 años más, según dice Salmo 90:10, y 10 años más volvieron a hacer el ridículo. El último anuncio del arrebatamiento de la iglesia del fin del mundo fue para octubre de 2024. De tantas ocasiones a lo largo de 1600 años, también se equivocaron, estimada audiencia. Déjeme decirle algo importante. La idea del arrebatamiento es parte de la teología dispensacionalista americana y que fue desarrollada por John Nelson Darby en el siglo XIX. Esta doctrina se volvió cada vez más popular en el siglo XX, ya no digamos hoy en el siglo XXI. Tengamos cuidado. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice la Biblia. ¿Por qué razón? Es importante recordar que la Biblia no especifica el día o la hora del arrebatamiento de la iglesia ni del fin del mundo, ni tampoco declara que será en un mes o año específico. El apóstol Pablo, después de decir que no enloquezcan con la venida de Cristo, Pablo establece, inspirado por el Espíritu Santo, 2 eventos que dan la pauta para la venida de Cristo. Aquí abra aún más su entendimiento. Ponga atención, lea conmigo. Y si gusta, al terminar esta meditación, váyase al libro a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 12. Y léalo una y otra vez. Y vea la pauta que dejó el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo acerca de la venida de Cristo.
y los demás eventos después de la venida de Cristo. Dice el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué sucedió desde siglos atrás? La famosa apostasía, y que hoy estamos viendo en el siglo XXI. ¿Y qué es la apostasía? Cuando aquellas personas que, entre comillas, dicen que han recibido a Cristo en su corazón y hoy se están desertando del cristianismo, tiran la toalla. Esa es la famosa apostasía, y está pasando, estimada audiencia, así como ha pasado en siglos atrás allá en Europa. Allá en Europa, Euroasia, Asia Menor, la India, donde hubo el auge del cristianismo, hoy no hay nada. Y esto está pasando aquí en esta otra parte del mundo, Latinoamérica. Los estamos dando por vencidos, estamos tirando la toalla. ¿Por qué? No lo hagamos, estimada audiencia, hermanos en Cristo. No hagamos a pesar de lo que estamos pasando en este mundo. No renunciemos a Cristo, permanezcamos firmes, tomémonos de la mano de Cristo. Yo sé que las cosas no están bien sobre este mundo, las leyes no están bien, los políticos están peor y estamos viviendo cosas terribles, porque aquí le está dejando esa pauta el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo acerca de la venida de Cristo. Y encontramos esa primera pauta, la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿A dónde ha visto eso? Tanto que se sienta en el templo de Dios y como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿A dónde ha visto esto, estimada audiencia? 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien en el presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién lo detenía en esa época? Al sistema, porque el anticristo no es un hombre. El falso profeta sí es un hombre. El anticristo es un sistema. De ahí se va a levantar de ese sistema un emperador que va a gobernar el mundo según está escrito. ¿Y cuál es el sistema que lo detenía en ese sistema de la iniquidad que lo detenía en ese momento? Era el imperio político romano. Cuando cae el imperio político romano, el obispo de Roma se apodera de ese imperio y se pasa al imperio sacrosanto. Ahí estamos ya el misterio que se va revelando. 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, oiga, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mire qué bello, estimada audiencia. Qué hermoso esto. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Quién tiene eso? ¿A dónde ve usted eso? Poder y señales y prodigios mentirosos. Dice que los santos hacen milagros. ¿Qué tal estatua hace milagro? ¿Qué tal cosa hace milagro? Ahí está. No lo digo yo, ahí está escrito. Perdón si le duele a alguien, pero ahí está escrito. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cristo dijo, todo aquel que cree en mí será salvo. Dios en su amor no mandó a Cristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Cristo. Pero lo niegan. Ocupan el nombre de Cristo para algunos intereses, pero niegan a la vez a Cristo. No quieren nada con Él. Versículo 11. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Sí o no? La mentira se ha apoderado de este mundo. Yo lo he dicho por mucho tiempo. Nadie quiere oír hoy la verdad. Todos quieren oír la mentira. Incluso la mentira se ha apoderado dentro de la iglesia. Se ha apoderado de los púlpitos de la iglesia, los pastores de la iglesia. La mentira.
lastimosamente. La mentira se ha apoderado de la política. La mentira se ha apoderado de los gobernantes, de los presidentes de diferentes naciones. La mentira, y es obra de Satanás. Y no solo eso, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué reina hoy en día? La injusticia. La verdadera justicia está quedando a un lado. Pero hay de aquellos que se han dedicado a exaltar la injusticia y a amar más la mentira. Mire, estimada audiencia, la segunda pauta que el Espíritu Santo deja en el apóstol Pablo en línea recta acerca de la venida de Cristo. Y lo vemos en 1 Tesalonicenses 5:3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué es lo que busca hoy el mundo? ¿Qué es lo que busca supuestamente la ONU? Mentira. ¿Qué es lo que buscan hoy en día los gobernantes o los políticos? Gritar paz y seguridad. Pero dice Dios, cuando el mundo grite, cuando los gobernantes o los políticos griten paz y seguridad, entonces les vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Quieres tú escapar de esa condenación que viene? ¿De ese juicio que viene? ¿Quieres irte tú con el cuerpo de Cristo cuando Él venga por su iglesia? ¿Quieres escaparte de la condenación eterna? Hoy es un buen momento. La palabra de Dios es bien clara. Cuando el mundo grite paz y seguridad, entonces dice que les vendrá sobre ellos destrucción repentina. Escápate de eso, estimada audiencia, y recibe a Cristo hoy como tu Señor y Salvador personal de tu vida. ¿Quieres recibirlo? Hazlo conmigo. Y dile de esta manera, de todo corazón, con fe, dile: bendito Cristo, abro mi corazón y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús he orado y en su nombre lo pido todo. Amén y amén.